¿Cómo sabemos que las ruinas jesuíticas son importantes? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Yo hace un tiempo me hice esta pregunta y comencé a preguntársela a todo el mundo. Y escuché respuestas de lo más diversas. Lo sé desde chiquito, lo aprendí en el colegio, me lo dijeron mis padres, porque ahí vivían los jesuitas, porque ahí vivían los guaraníes, no sé, siempre lo supe. Comencé a estudiar arquitectura en el año 2000. Recién se abría la carrera en la ciudad de Posadas. Éramos los primeros estudiantes de arquitectura que podían estudiar en el mismo lugar donde iban a ejercer. Por lo tanto, se hablaban muchos temas de la ciudad, y esto era algo totalmente nuevo. Un día estábamos en clase y nos visita un grupo de arquitectos patrimonialistas, esos que estudian los edificios históricos. El tema que venían a plantear estos arquitectos era la estación de tren de Posadas, pero en este caso, la posible demolición de la estación de tren de Posadas. Cuando escucho la estación de tren, yo conocía ese edificio, como tal vez muchos de ustedes lo habrán conocido. Iba a pasear a ese lugar con mi familia, cuando era chiquita, con mi hermano, mis padres. Mis abuelos nos contaban miles de historias de los viajes familiares en el tren. Es decir, ese lugar ya formaba parte de mi historia y de mi identidad. Pero a partir de lo que los arquitectos nos contaban, me estaba enterando que ese lugar, además, formaba parte de la identidad de toda la ciudad de Posadas y de los misioneros. Y de repente, era un tema polémico. La situación era la siguiente. La silueta de Posadas, hacia el año 2000, era más o menos así. Y la estación estaba donde pueden ver el punto rojo. El tema era que la ciudad pronto iba a quedar así. Y la estación de tren iba a quedar en un lugar complicado, por lo cual había que tomar una decisión determinante. Había que demolerla o generar una obra auxiliar que la contuviera. Si no, el nivel de río quedaba por encima y esto iba a ser un problema para el edificio. Los arquitectos estaban realmente preocupados, enojados, dolidos. Y el tema fue noticia. Muchos grupos y personas hablaron de este tema. Y despertó mi interés personal, por lo que volví a este edificio que conocí desde chiquita. Y tomé estas imágenes. El edificio estaba un poco cambiado, pero no había perdido en absoluto su esencia. Seguía siendo hermoso. Seguía teniendo esa energía en la cual uno podía sentir esas historias, imaginarse esos viajes en tren, todo este tipo de cosas que veníamos hablando. Yo comencé a preguntar sobre el estilo, sobre los detalles, y me contaron que como Posadas era la última estación de este recorrido, el tren tenía dos posibilidades: o cruzar hacia Paraguay en el ferry, que muchos de ustedes recordarán, o girar y pegar la vuelta. Para poder hacer esto, existía un mecanismo en el piso que giraba la locomotora, se podía enganchar el tren y el tren podía retomar su camino. Más adelante me enteré de la decisión. El edificio fue demolido. Y este sistema que les comentaba, que habían muy pocos en el país, se perdió. A partir de ese momento, comencé a recorrer la ciudad con otros ojos, a tratar de ver, a tratar de mirar más que ver. Es como que me empezaba a llamar la atención todo esto de la historia de los edificios de Posadas. Yo no era una fotógrafa profesional, tampoco sabía mucho acerca de las historias de estos edificios. Pero siempre escuchaba que vivimos en una provincia joven, que acá no hay mucha historia, que nuestro único patrimonio son las ruinas jesuíticas. Y mientras yo recorría la ciudad, encontraba esto.
edificios de 1882, 83 dice en la puerta, como la Casa de Gobierno en Posadas. Encontraba edificios de 1930, como el balcón del edificio del Obispado, que si nos ponemos a pensar al día de hoy, todos estos edificios forman parte del siglo pasado. Tienen mucha historia, tienen mucha belleza, vitrales, molduras, frisos, balaustres. Todo esto se puede ver el día de hoy en Posadas. Yo seguía recorriendo y encontraba belleza por todas partes, como por ejemplo esta puerta que formó parte de la casa de la familia de don Pedro Nocilia, que si uno mira con atención, en la talla de la puerta se pueden ver las iniciales de su antiguo dueño. Es decir, había mucho para ver. Teníamos mucha historia simplemente con levantar la vista. Hasta inclusive los estilos más polémicos, como las líneas rectas y los estilos de vanguardia, están actualmente en nuestra ciudad. Empecé a pensar que los edificios nos recrean la memoria, nos cuentan historias. Es como si fuera el escenario donde ocurre la vida de las personas que vivieron ahí, de las personas que viven ahí, de los que trabajan ahí, de los que pasan por la vereda. Los edificios son como un punto de referencia para todos los ciudadanos que pasamos por ese lugar. Es decir, un edificio hace que un lugar sea ese lugar y no otro, por ejemplo. Seguí investigando, me interesó mucho el tema. Recorrí archivos, bibliotecas, comencé a consultar a las personas que sabían, a los especialistas, hasta que entré en Google y encontré un grupo de Facebook. Se llama Posadas del Ayer. ¿Qué hace este grupo de Facebook? Compila fotos antiguas, como estas, nos muestra edificios del pasado y opina todo tipo de gente dentro del grupo, gente de distintas edades, de distintas profesiones. ¿Son todos especialistas en el tema para poder opinar? ¿Son todos arquitectos, historiadores, profesores? No, para nada. Es como si toda la sociedad, si todos nosotros de pronto planteáramos un tema y nos pusiéramos a contar un recuerdo. Tal vez por haberlo vivido, tal vez porque nos comentaron, tal vez porque simplemente lo escuchamos. Es como que toda la sociedad está construyendo la memoria colectiva de Posadas, nada más y nada menos. Estos edificios que ustedes acaban de ver estaban acá en Posadas. Hoy, lamentablemente, ya no están. Pero nos encontramos con espacios que aún se mantienen a través del tiempo, como por ejemplo el Parque Paraguayo. El Parque Paraguayo, todos saben que es un paseo histórico, que en su momento fue la costanera de Posadas. Los jóvenes iban muy elegantes, por supuesto, a pasear los fines de semana, como actualmente se utiliza la costanera al día de hoy. Este edificio, por ejemplo, se mantiene exactamente igual. ¿Lo reconocen? Este edificio es la Logia Masónica Roque Pérez. Se encuentra en pleno centro de la ciudad. Esta foto la pude tomar en el año 2000. Y si uno presta atención a los detalles, en el friso se puede ver símbolos del elemento como el compás que era característico de esa sociedad. Este edificio, por ejemplo, que hoy lo conocemos por ser una pizzería, en su momento fue una farmacia. La farmacia de don Lindolfo Monzón, la farmacia del pueblo. ¿Y estas piedras las reconocen? Estas piedras están repartidas por todo el centro de la ciudad. Se trata de una serie de mojones que hacia el año 1970 fueron inaugurados y delimitaban la línea quebrada del recorrido de la trinchera de San José. No sé si ustedes saben,
que antes de ser posadas había solamente un muro de piedra mora que fue construido más o menos en el año 1830 y estaba delimitado por estas piedras que hoy marcan ese territorio. Ahora bien, ¿cómo sabemos que las ruinas jesuíticas son importantes? De algún modo llegó a nosotros esa información. Y creo que casi todos los posadeños, los misioneros y una gran cantidad de argentinos reconocen las ruinas jesuíticas como parte de su historia y de su identidad. De hecho, viene gente de todo el mundo a recorrerlas, con distintos intereses, con distintos enfoques, por distintos motivos. Cada uno las disfruta de un modo diferente. Pero yo estoy segura de que todos, absolutamente todos, coinciden en que es mejor recorrerlas que verlas en fotos. A partir de esto, comencé a pensar en qué podía aportar yo. Desde mi lugar de arquitecta, me pareció que si yo compilaba la información que tenía, le daba difusión, hacía que se puedan ver mis investigaciones, mis relatos, mis fotos. Si yo colaboraba con esta construcción colectiva de la memoria desde otro lugar, con otra mirada, con otro enfoque, podía hacer que también otras personas se sintieran interesadas. Como me gustaría que el día de hoy muchos de ustedes se sientan contagiados por estas historias y puedan redescubrir la ciudad, cuidarla, admirarla y disfrutar de todo esto que tenemos. Porque creo que lo que no se conoce no se valora. Ahora bien, yo puedo seguir contándoles que en toda la provincia hay infinidad de edificios históricos importantes y de valor arquitectónico. Pero estoy segura, que ni relatos, ni fotos, ni grupos de Facebook, ni libros son suficientes o convienen a tener el escenario de la historia. Es mucho más rico tener esos edificios, porque cuando los edificios existen podemos entender mejor, podemos sentir y vivir ese espacio, ese escenario de la historia de todos. Muchas gracias.